Entonces, a las 11 de la mañana de este mismo día de hoy, del 9 de febrero del año 2025, continuamos con su clase de litis sobre derecho registrado y en esta ocasión tendremos la oportunidad de introducir, a título de contrabando, el tema de la redacción y la argumentación en las instancias ante la jurisdicción inmobiliaria. Con ustedes, Luis Adriano Taras Marte. ¿Cómo se me sienten? ¿Se me están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Tienen frío? ¿Tienen sueño? Ya picamos, profesor. Estamos activos, maestro. Perfecto. Eso es lo más importante. Entonces, señores, para esta pequeña parte la trabajé yo con otra asignatura que di en una universidad. Yo dije, Dios mío, esto debería ser parte íntegra de trabajar con la litis sobre derechos registrados. ¿Por qué? Porque lo más importante de ustedes aprender en la litis no es solamente el concepto jurídico fundamental de qué es una litis, cuáles son sus procedimientos, cómo se evacúa la sentencia, sino más bien cómo ustedes trabajan la comunicación jurídica a través de actos jurídicos dentro de una litis. Y para ello, el punto de partida de esta clase, como lo pueden ya intuir, tiene que ver con comunicación. Cómo comunicarse. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como abogados es que se nos enseña a agigantar demandas con muchos párrafos, con muchos artículos, con palabras rebuscadas, compuestas, polisilábicas. Y evidentemente que en esas circunstancias, a veces como si habláramos para nosotros mismos y no con un interlocutor. Hablamos, pero no nos comunicamos. Entonces, ¿qué es la comunicación? Generalmente la comunicación se le conoce un proceso generalmente activo y recíproco de transmisión de informaciones y conceptos a través de un sistema ordenado y de un canal físico para ello. Comunicar, en sentido general, significa transmitir de un punto a otro. Todos los seres vivos se comunican. La imagen se ve, la de la diapositiva. ¿La pueden ver? Sí, sí ¿Qué se se puede ver. visualiza en esa imagen? ¿Perdón? ¿Qué se visualiza en esa imagen? Ahí se ve como un cronómetro ahí, como de una tubería. Exacto. ¿Y qué normalmente hacen las tuberías? Comunican el agua de un lugar a otro. Comunican fluido, puede ser agua, puede ser gas, puede ser aire caliente, puede ser todo. Y tiene ahí un barómetro para medir la presión de cómo se está comunicando. Y el barómetro, señores, en términos sociales es muy importante, porque muchas veces nosotros no comunicamos y no distinguimos cuáles son los elementos de presión que hay alrededor. Pero concentrémonos en algo muy importante. Todos los seres vivos se comunican. Bien, esto es básico, esto ustedes se lo dieron en la primaria y yo estoy aquí con cositas que nos dieron a nosotros. Se habla entonces de tipos de comunicación. La comunicación puede ser en cuanto a su presencia directa o indirecta. No sé si ustedes recuerden cómo se llevaban antes los interrogatorios de los procedimientos acusatorios, que los abogados le preguntaban al juez o le decían al juez que le hicieran una pregunta a las partes. Nosotros los jueces, hoy por hoy, cada vez que tenemos un proceso donde eso se da, ¿qué decimos? Puede interrogar directamente a las partes. ¿Por qué? Porque es más fluido una comunicación directa que una comunicación indirecta. Pero en la vida ustedes ven toda clase de medios de comunicación. Otro elemento de la comunicación, de los tipos de comunicación, tiene que ver según la dirección en donde vaya la comunicación, que puede ser de una vía o de ambas vías. Por eso hay una comunicación unidireccional y una comunicación bidireccional. Si ustedes, por ejemplo, tienen un micrófono, tienen una herramienta que transmite información a través de las palabras tuyas, pero si lo que tienen es una bocina, tienen una herramienta que recibe la información del otro lado y ustedes la escuchan. Bien, entonces también hay otro tipo de comunicación. Una comunicación puede ser dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor. Si es en igualdad de condiciones, hablamos de que es una comunicación horizontal. Si hay una desigualdad de condiciones, puede ser una comunicación vertical. No es lo mismo la instancia que un colega le notifica a la contraparte, un acto de citación, un acto de avenir, a un petitorio ante un juez. En el primer ejemplo estamos en una comunicación horizontal y en el segundo ejemplo estamos en una comunicación vertical.
Entonces, también hay otros tipos de comunicación que son verbal y no verbal. La verbal, a su vez, se divide en dos, comunicación oral y comunicación escrita, y existe la comunicación no verbal. Para ustedes, abogados que van a litigar, tienen que dominar estas tres formas de comunicación: no verbal, oral y escrita. De nada les vale ser buenos con la palabra hablando en audiencia si no saben redactar. De nada les vale redactar si no saben manifestar lo que tienen si no saben manifestar lo que tienen en un escrito. Perdón, de nada le vale redactar si no saben lo que te... Ustedes me entienden. De nada le vale redactar si no saben hablar. Y de nada le vale hablar si no saben redactar. Y aunque sepan redactar y sepan hablar, muchas veces sin ustedes hablar comunican. Correcto. Los gestos que ustedes producen mientras ustedes estén postulando y litigando en un proceso son vitales. La forma en cómo usted mira un testigo, la forma en cómo usted interactúa con el colega, la forma en cómo usted pone atención al juez, la forma en cómo el juez le pone atención a ustedes. Ustedes pueden, por ejemplo, leer a una persona a partir de la forma en cómo te mira. Esa es una habilidad propia de jugadores de póker que es muy importante para los jugadores. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre este sentido de lo que le estamos diciendo? Se lo encuentran muy básico. No es tan básico, maestro, no. No, porque les digo que hay un lenguaje no corporal en los procesos, en todas partes, que es vital, es tan importante como el lenguaje verbal, que se tiene que manejar a la hora de usted subir audiencia, no solamente en materia inmobiliaria, sino en todos los procesos. Así es, sí. Adelante, Bielka. En ese mismo tenor, maestro, existe un área de la psicología que estudia de hecho este tipo de movimientos, porque muchas veces nosotros comunicamos algo, pero con las expresiones de los ojos, de las manos, decimos todo lo contrario. Por eso es Correctamente. importante atender ese tipo de expresiones, porque son expresiones no Y verbales. sobre todo es muy importante cuando ustedes tengan que interrogar a una parte y cuando tengan que interrogar a un testigo. Hay testigos que diciendo que no, dicen que sí, y hay testigos que diciendo que sí, dicen que no. Correcto. Jesús tenía la mano levantada, dígame. Sí, que precisamente hace como una semana o dos, yo compré un libro de una psicóloga mexicana que se llama a sí mismo Lenguaje no verbal, que es, como dice Bielka, que ese no miente, porque es de manera espontánea que sale, que el cuerpo expresa. Entonces, muy interesante me interesa mucho ese tema. Y de hecho compré el libro porque uno anda en la calle y uno ve incluso en las personas que rodean a uno las expresiones y uno puede no adivinar, sino deducir qué puede pasar. Y es muy Claro que sí, interesante. porque no estamos diciendo que esto es una ciencia exacta, porque ahorita usted se queja de una gente que, ¿y por qué este hombre me está mirando a cada rato? Y resulta que el pan es bico. Entonces, evidentemente que por más que uno quiera inferir, no siempre tiene los resultados positivos. Él no tiene la mano levantada, dígame. Sí, profesor, tomando en cuenta eso que usted está diciendo sobre el lenguaje no verbal, voy a aportar algo que me pasó. Ok, En una ocasión hubo una muerte, no inmobiliario, es penal, pero sí funciona. En una ocasión mataron un chico ahí aquí, güey, y bueno, apresaron 3 personas y luego lo descargaron, lo dejaron libre porque se entendía que no eran ellos los culpables. Posteriormente llamaron a una de la persona y cuando fuimos a representarla, estábamos en la fiscalía y el fiscal y el encargado de homicidio estaban metidos en una presión demasiado fuerte. Yo intervine y le dije, honorable, pero yo entiendo que la investigación que usted está haciendo está fuera de orden, porque yo creo que así no se investiga. Déjeme hacer una pregunta. Y yo le hice una pregunta a
a la imputada, la miré frente a frente y ella me fijó la vista para encima de mí, me habló con todos los gestos para adelante y botó 2 lágrimas y me dijo, mire, yo no soy culpable. Yo le pedí al fiscal que la sacara para yo hacerle una pregunta, él la sacó. Y yo le dije, magistrado, hay que buscar un culpable, que esta mujer no es culpable. Y el teniente me dijo, sí, yo sé que ella no es culpable, yo conozco eso que usted hizo. Bueno, pero Así de sencillo, pero porque la querían acusar a ella, realmente. no, Y porque ella no era están parte. pescando. Normalmente ese es uno de los temas de la justicia penal que da cosas, porque yo creo que la intención del fiscal era, más allá de saber si ella era culpable, ver si tenía información de alguien que conociera Sacar que fuera información, culpable a través de la presión. sacar información, exactamente. Exacto. Muy dramático, o sea, muy brutal esa experiencia. Gracias a Dios que usted puede intervenir ahí. Pero ahí se ve la importancia de cómo hay una relación dentro de los elementos de la comunicación. Esto que ustedes ven ahí, ustedes se lo dieron de seguro, ¿verdad? Los elementos de la comunicación. Eso lo dan en el En bachillerato, en primaria. primaria, ¿verdad? Claro, vamos a ver entonces. Sí. ¿Quién me dice qué es el emisor? Levantándome las manos. Ay, el elemento de la comunicación, claro. Adelante, Jofiel. Dígame, ¿qué es el emisor? Ese es quien transmite el mensaje. Quiero hablar, déjame abierto. Es quien transmite el mensaje. Perfecto. Entonces, Félix de Gracia, ¿quién es el receptor? Sí, dígame el receptor. Ajá. Correcto. ¿Quién es el receptor? Se le apagó el micrófono, Félix. Don Félix. Ya. Sí, se escucha. Sí, yo le decía que el receptor era parte de la comunicación que recibe el mensaje. Exactamente. Muy bien, Félix. Sí, Wendy, dígame qué es el mensaje. El mensaje es el contenido de lo que se está transmitiendo. Excelente. Ustedes, esta clase ustedes se la saben. Yo estoy perdiendo tiempo con esto. Olga, dígame qué es el canal. Canal es la vía por donde se transmite el mensaje. La vía cuando se transporta. Señores, pero estamos demasiado duros en esto. Yo no sé ni para qué yo estoy perdiendo tiempo dándole esta clase. El código, ¿quién me lo puede decir qué es? Adelante, Jesús Castillo, dígame. Sí, el código es la forma que puede ser escrito, puede ser sonido. Por ejemplo, cuando suena una sirena de un mensaje. Por ejemplo, si es de una ambulancia, quítense del medio. O sea, es el tipo de, o sea, es la forma como se transmite. O sea, ¿te has oído a los tigres de la calle cuando dicen, ven acá, no me hablen código? Más o menos creo que te están diciendo. Cuando dice no me hablen código. No me hablen código. Usted tiene su código, no me hablen código. Normalmente, ¿qué es lo que están diciendo? Que dicen una cosa queriendo decir otra. Maestro. Tengo la palabra. Están diciendo. Dígame, Jesús. Sí, están diciendo una cosa queriendo decir otra. Por ejemplo. Sí. Vamos a ver. Dicen, por ejemplo, o sea, cuando dicen no me hablen código, no es que uno tenga esa, porque ya yo soy también del tipo de Félix. Yo tengo 58 años. Pero tengo el asunto de que cuando dice no me hablen código, dime lo que sea, dímelo claro, no me hablen código, porque quieren cubrir el verdadero contenido. Correcto. Pero date cuenta que aún hablando claro, están hablando en código. Dígame, Olga, recuerde levantar la mano, Olga, por favor. Yo la tengo que levantar. Yo la bajé. Ajá, dígame, Olga. Digo, en el lenguaje popular la gente dice, conmigo hay que hablar, que los códigos los tengo yo. O sea, los códigos es más... Esa es buena, esa frase. Miren, no sé si ustedes han visto películas de crimen organizado, de mafia, de delincuencia, o se han documentado de casos como, por ejemplo, de John Gotti allá en Estados Unidos, o la Cosa Nostra en Italia,
o básicamente hasta los mismos Latin Kings o los Trinitarios o los 42. Todas esas organizaciones, como caen bajo la categoría de crimen organizado, están bajo la sospecha siempre de que sus conversaciones telefónicas están siendo escuchadas. Entonces, ¿cómo normalmente ellos se comunican cualquier tipo de información cuando hablan por teléfono? Mediante código. Diciendo, fuiste a pintar esa casa, hablaste con fulano, entregaste el sobre, pudiste dar la palabra de Dios, viste la canción de tal sitio, pero realmente no están haciendo referencia directa al término. ¿Por qué? Porque no quieren implicarse criminalmente a través de la conversación. Entonces, más o menos el código es el lenguaje utilizado para comunicar el mensaje a través del canal. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta más a Iglesias, que acaba de levantar la mano. ¿Los abogados hablan con su código, Iglesias? Maestro, quería aportarle que el código es como la protección que le damos a la información principal. Correcto, Es para pero yo te quería proteger preguntar y que no si los abogados hablamos en código para sacar el tema, porque sé que me fui un poco al tema de la criminalidad y hablamos con gente que nunca comete crímenes, que somos nosotros los abogados. Los abogados hablan en código. Pudiera decirse sí y no, le explico. Sí, para aquellas personas que no han estudiado las leyes y no pueden darle la interpretación que nosotros le damos. Ok. Y no, porque de abogado a abogado y ante un fiscal y ante un juez entendemos los términos jurídicos. Muy bien. Excelente. Yo también tengo un aporte, maestro. Adelante, adelante. Yo diría que sí, que los abogados hablan entre códigos. No menos cierto, utilizamos códigos jurídicos como esas pronunciaciones romanas de lex dura lex y todas esas cosas. Ok. Los abogados entonces no solamente hablamos en código, sino que también sabemos cambiar el código dependiendo de con quién estemos hablando. Maestro. Correcto. Hablamos, dice virtudes, algo muy importante. Cambiamos el código según amerite el caso, lo cual nos lleva al gran tema de lo que tenemos aquí el día de hoy. Y ojo, vamos a ver qué es el contexto. Veo a Eno con la mano levantada. Eno, eso, dígame, ¿qué sería el contexto dentro de esos elementos de la conversación? Okay. Quítenseme de ahí, vengan para acá. Tráeme todo eso. Ahí veo un contexto. Dígame, Eno. Confía en el micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, estoy por aquí. Iba a decir que los abogados hablan en código porque es un lenguaje, profesor. El lenguaje jurídico es diferente al lenguaje que usan los civiles normales. Muy bien. ¿Y el contexto qué sería? ¿El contexto? ¿Qué sería? Bueno, el lenguaje que se está refiriendo al código es para hacernos entender entre nosotros como abogados, y es lo que yo entiendo. Vamos a escuchar a Pastor. Pastor, dígame, ¿qué es el contexto entonces dentro del elemento de la comunicación? Maestro, eso es como el lugar donde se desarrolla el hecho. Solamente el lugar. Dígame usted, Julia, si es solamente el lugar. No, el contexto es el relato fáctico de los hechos que se pretende comunicar. No. Está cerca, sé más o menos, pero no. ¿Qué sería? Dígame, maestro. También. Despacio, señores, tengo las manos levantadas, yo lo voy diciendo, no se preocupen. Jofiel, ¿qué sería el contexto? Contexto en 2 palabras sería tiempo y espacio, y en muchas palabras sería la circunstancia en donde y en cuándo se desarrolla la conversación. Básicamente sería el encuadre de la comunicación. ¿En qué momento le está diciendo, en qué lugar le está diciendo y cuáles son las circunstancias que rodean esa comunicación? El encuadre. Le voy a hacer una anécdota. Yo, cuando estaba empezando en el 2010, porque yo fui juez de paz del municipio de Esperanza. Esperanza queda en Valverde Mao, y le puedo decir algo del municipio de Esperanza. Esperanza es solo el nombre, ahí no hay mucha esperanza. También fue
Fui de paz en Laguna Salada y no encontré laguna, pero sí encontré mucha sal con todo lo que me cayó encima. En fin, en el tiempo que fui juez de paz en el municipio de Esperanza, una de las funciones que yo tenía era ser quien le da apertura, o sea, fijación de sellos y romper sellos. ¿Conocen el procedimiento de fijar sellos y romper sellos? Es un Claro que sí. procedimiento que existe para procedimiento de partición, para salvaguardar bienes que están sujetos a un proceso de división. Por ejemplo, fijar sellos en los ajuares de la casa. A nosotros nos llegó un rompimiento de sello. Y el rompimiento de sello es en una cabaña. Es decir, tocaba dar un viaje a una cabaña del municipio de Esperanza, donde había que romper los sellos que se habían fijado en los bienes de una cabaña. Un miércoles a las 10 de la mañana, si no recuerdo. Para ir al rompimiento de sellos, tengo que ir con alguien que tenga fe pública, lo que significa que tenía que ir con la secretaria a ese procedimiento. Entonces, en esencia, el magistrado Luis Adriano Taveras Marte se trasladó con la licenciada Yanelsi Peralta a ejecutar un procedimiento de rompimiento de sellos a un inmueble dedicado a fines de cabaña turística. Si le quito todo el contexto y mi mujer me llama y me pregunta, Adriano, ¿dónde tú estás? Rompiendo sellos con la secretaria en una cabaña. ¿Qué está faltando ahí? Se da una calenta del Está carajo. fuerte, profesor. Ahí está el contexto de donde se está dando Ahí la hay un situación. machetazo que me espera en mi casa, pues yo no dan los datos Hay un claros. divorcio. Se está dando y se van a dar. Exactamente. Y a romper sellos, para colmo. ¿Cuáles sellos? No se sabe. Entonces, en esencia, señores, es altamente importante que cuando ustedes se comuniquen, den el contexto completo. Algunas cosas infieren, otras cosas no. Correcto. Es un ejemplo de la vida real, no me lo estoy inventando. Gracias a Dios seguimos juntos. La esposa mía y yo, no la secretaria. Entonces, todo esto yo se lo traigo para ver si lo colocamos dentro del elemento de la comunicación en textos jurídicos. Textos, cuando decimos textos, verbal, escrito. La comunicación en el ámbito jurídico es fundamental para garantizar que los mensajes, que serían los mensajes de ustedes, que serían conclusiones, solicitudes y requerimientos, se transmitan de manera clara y precisa, sin infringir las formalidades esenciales exigidas por la normativa o por la práctica operativa de la institución. La correcta comprensión y aplicación de los elementos de la comunicación en el contexto jurídico es vital para la redacción efectiva de textos jurídicos y administrativos. En esencia, cuando usted tenga que hacer el procedimiento que yo tuve que hacer en Esperanza, se entienda que era una labor jurídica y no buscándome un problema de triple manera. Bien, entonces vamos a ver esos mismos elementos de la comunicación que ustedes han destacado, no yo. Ustedes han hecho un excelente trabajo en recordar lo que le dieron en primaria y en secundaria y hasta en la universidad. Pero vamos a ir viéndolo. O sea, el emisor es la persona o entidad que inicia el procedimiento de comunicación. En el ámbito jurídico administrativo, el emisor puede ser el solicitante, es decir, la persona que solicita una acción específica, como sería el caso de un registro de propiedad. También se utiliza el nombre impetrante cuando hablamos de un individuo que solicita una acción formal. Puede ser accionante, persona que inicia una acción legal. Demandante, parte que presenta una demanda. Reclamante, persona que hace una reclamación. Peticionante, individuo que presenta una petición. Básicamente casi todo lo que termina en ante, excepto desodorante. Bien. Evidentemente que cuando hablemos de activar la justicia, de activar el motor de los procedimientos judiciales, quien lo activa a través de ustedes, lo que lo convierte a ustedes en el emisor. Bien, entonces,
La claridad sobre quién es el emisor ayuda a estructurar el texto de manera que refleje la legitimidad y la autoridad de quien solicita. Ojo, Junior, tú como abogado no eres la parte. Joanna, que te buscó a ti como abogado, es la parte, tú eres representante de esa parte. Pero como el poder de abogado se infiere hasta prueba en contrario, tú estás actuando en nombre y representación de ella ad litem para representarle en esos procesos, lo que convierte tanto a Joanna como tú en el emisor dentro de la comunicación jurídica de un procedimiento en materia inmobiliaria. ¿Me siguen ahí? Sí, maestro. Sí, maestro. Claro Bien, que sí, profesor. entonces el documento en cuestión debe tener una identificación precisa del emisor, con nombre completo, dirección y detalles con donde lo pueda contactar. Y la legitimación, que sería una breve explicación de por qué el emisor tiene derecho a solicitar la solicitud, basada en su relación con el asunto en cuestión. Esto es, se me cae 90, muchísima gente se me cae en muchos procesos. Es decir, van y demandan, ok, pero ¿por qué tú estás demandando? Yo solicito una partición. ¿Tú qué tiene que ver con ese caso? Eso a veces no lo saben explicar en una instancia. Y por eso muchas instancias. ¿Qué tienes tú que ver con ese proceso? Félix, tiene la mano levantada, dígame. Que a mí me llama aquí con usted. Ese tema, mi área de letra, como maestro toda la vida, y yo recuerdo que cuando concluíamos ese tema del emisor, el reglamento de la comunicación, decíamos que el emisor era la persona, el hablante, y usted tocó eso cuando dijo que todo lo que termine en ante es una acción de emitir el mensaje. Correctamente. El hablante. Félix, yo hice esta presentación para usted y por usted, porque yo sé que usted todo lo domina al dedillo. Es verdad, muchas gracias. Levantada, dígame. Muchas gracias, maestro. Dígame, Junior. Es porque las hojas levantadas de seguro. ¿Tenía una pregunta, Junior? Profesor, bueno, en el tema anterior, bueno, en el mismo tema, cuando usted preguntaba referente a los códigos, la diferente ciencia tiene código para expresar la misma ciencia. Por ejemplo, referente al derecho tenemos el tecnicismo jurídico. La expresión jurídica es muy diferente a la expresión colectiva que usan las personas de la media general. Muy diferente al lenguaje al lenguaje que llamaríamos lenguaje vulgar, del vulgo. Correcto. Sin embargo, señores, hasta con eso hay un cambio de paradigma. El médico tiene su código de expresión ante el paciente para que el paciente no tenga un agravante o un choque de manera que le afecte en su estado emocional. Y hasta eso, Junior, es cuestionable. Porque mira que lo que sucede, yo me estoy adelantando con estas participaciones, pero mira lo que sucede. Gran parte de las razones por las que los médicos tienen su código, los ingenieros tienen su código y los abogados tienen su código, ¿sabe cuál es? Mercadológica. ¿Por qué? Porque por lo general se busca un ingeniero, se busca un médico y se busca un abogado porque no tienen un conocimiento técnico distinto al tuyo. Pero el hecho de que ese conocimiento técnico sea técnico no significa que no pueda ser explicado en palabras simples. Tomen en cuenta la forma como yo doy clase. ¿Cuántas palabras complicadas yo ando diciéndole a ustedes? Yo estoy buscando la forma más precisa y puntual de dar clase, tal si ninguno de ustedes fueran abogados. Bien. Eso no significa que ustedes como abogados deben sacrificar el lenguaje técnico que se debe conocer, por lo menos
Parece que la levantó por error. Bien, entonces, señores, dentro de los elementos de la comunicación, desde el enfoque jurídico, ahora vamos a ver qué es el receptor. El receptor, en este caso, sería ¿quién? El destinatario, la persona o entidad a la que va dirigido el mensaje. En este contexto puede ser el juez, que sería el juez de tierra, encargado de decidir sobre la legalidad y mérito de la instancia presentada. Puede ser el registrador, que es el responsable de los registros públicos, como son los registros de propiedad. El director de mensura, que es la autoridad que certifica las mediciones de terreno. Cualquier autoridad administrativa en general, con un poder de decisión sobre la solicitud. Imagínense ustedes toda la interno. También el destinatario puede ser la contraparte, que sería la otra parte del proceso judicial administrativo. También puede ser un colindante, que serían los propietarios de terreno adyacente, que deben comunicarse de los procesos técnicos que pudieran afectarle. Parte interesada o entidad con interés legítimo en el asunto, como sería, por ejemplo, medio ambiente, si hay un río, y el público en general. En algunos casos, la comunicación puede estar dirigida a un público más amplio. Por ejemplo, los periódicos de circulación, las publicaciones en periódicos de circulación nacional están dirigidas al público. Conocer ese destinatario, ¿sabe qué es lo que garantiza? Es crucial para adaptar el tono y el contenido del texto. La adaptación, que aquí lo hablaron ustedes, no yo, porque ustedes se saben en esta clase, es utilizar un lenguaje formal y técnico adecuado al rol del receptor, que sería el juez, que sería el registrador, etc. Y también la estructura formal. Significa seguir las normas y los formatos específicos requeridos por el destinatario. En ejemplo, un juez puede requerir una estructura de demanda específica. A veces los jueces nos gusta de una manera o de otra. Somos quisquillosos, caprichosos con eso. ¿Qué le podemos decir? Somos seres humanos. Pero ustedes tienen que elegir entre imponer su estilo o adecuarlo estilo efectivo dependiendo del destinatario. ¿Cuál de los dos ustedes consideran que es mejor? Adecuarlo, maestro. Adecuar el Con eso lenguaje. yo no estoy diciendo que somos dioses, señores. Con eso le estamos diciendo que, volviendo para atrás, hay un tipo de relación emisor y receptor. No sé si lo recuerdan. Una es horizontal y otra es vertical. Cuando son ustedes que son como solicitantes ante un juez, ¿es vertical o horizontal? Horizontal hasta donde yo tengo entendido, maestro. ¿Puedes repetir esa parte, maestro, por favor? Según la relación que hay entre el emisor y el receptor, puede ser horizontal, tú, en igualdad de condiciones, o puede ser vertical, que puede ser vertical ascendente o vertical descendente. ¿Cuál tipo es el tipo de comunicación cuando es una instancia dirigida al juez? Vertical, maestro. Vertical. ¿Por qué? Porque miren cómo ustedes son peticionantes, solicitantes, pidiendo que hagan algo que ustedes quieran, pero peticionen. Sin embargo, cuando ustedes se comunican con la contraparte, no es peticionar, ustedes demandan, porque dicen que eso es lo que les corresponde por derecho. En esa parte, hay muchos abogados que se descuidan tanto que cometen el error más grave del planeta. Le hablan de tú a tú al juez. Y no debe ser. Y eso no lo aprendí yo siendo juez. Lo aprendí siendo abogado y siendo hijo de abogado. Mi papá decía todo el tiempo, hijo, puedes tener 5 kilómetros de jurisprudencia y de leyes, pero 1 milímetro de juez te puede tocar caso. No es que estamos bajo la merced de los jueces, sino sencillamente apelen al mecanismo efectivo de comunicación para dirigirse a una autoridad judicial. Y si no les convence esa autoridad judicial, saben que tienen que irse por otra superior. Apelen igualmente a ese mecanismo efectivo. O sea, ustedes no van a pelear primero con el juez de primera instancia y luego con el juez de la Suprema, con el juez de la Corte, y luego ir a pelear con la Suprema Corte de Justicia, y luego ir a pelear con el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que consiguen la razón con esa mecánica de trabajo? Claro que no. No, maestro. No, imposible, maestro. No, maestro, no, hay que tener manejo. No es que tomen una actitud dócil, ni servir, ni colocarse en posición fetal, sino tener pendiente claramente qué tipo de comunicación ustedes van a tener.
Y eso es un desafío. Se los digo de verdad, porque muchas veces uno siente que tiene toda la razón del mundo y puede tener. O sea, hay que saber. Volvimos con. ¿Me escuchan? Adelante, Luis Javier. Sí. Ahora No, a traer ahí mismo como aporte que es lo que usted está estableciendo. El buen manejo de la comunicación ante cualquier autoridad competente le puede dar un buen resultado en el proceso porque todo depende del comportamiento y la actitud de usted como comunicador que esté solicitando una petición ante una autoridad. Si usted no se maneja de la manera correcta, esa autoridad tampoco va a abrir un espacio a usted como un santo. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Lo mejor es el manejo. Miren, señores, esta clase es más efectiva en materia penal que en materia inmobiliaria. ¿Saben por qué? Muchísima gente, muchísimos abogados y, ¿por qué no?, muchísimos jueces, a veces no litigan para los tribunales, litigan para los medios de comunicación. Se está interfiriendo, se está cortando, no se escucha. No Ok, lo ¿me escuchamos. escucha ahora? Ahora Se está quedando frisada la comunicación. Usted Ya, se quedó que perfecto. muchos La medios, comunicación se está cortando. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien ahora? no se escucha. ¿Me están escuchando bien ahora? Dele ahí, profe, que ahí yo creo que se te escucha. Ah, ok, ya. Entonces, lo que le decía es que muchas veces ustedes se enfrentan con abogados, con litigantes, que donde van a pelear para los medios de comunicación o para redes sociales. Y aunque tú puedes capturar un marco de atención momentánea en un momento con ese estilo, no es sostenible a largo plazo. ¿Saben por qué no? Porque el que se queja por todo, a nada le ponen caso. ¿Me entiendes? No es que no se quejen de un maltrato, ni de un abuso, ni de una injusticia cuando pasen los extremos de lo normal. Les exhorto a que se quejen. Ahora, les exhorto a que esto no sea práctica rutinaria cada vez que pierdan. ¿Me entienden lo que le estoy planteando? Sí, maestro. Correcto. Sí, maestro. Ok. Yo me imagino que ustedes, cada uno de ustedes, han tenido que lidiar con algún colega o con alguna gente que todo lo que lleva en su vida profesional lo quiere subir a redes. Yo ni siquiera, hasta por respeto al cliente, yo ni siquiera los recomiendo eso. Porque tú estás utilizando un caso de alguien que te está pagando como una forma de catapultar tu imagen personal y no fue para eso que te está pagando el cliente. El cliente te está pagando para que resuelva. Bien. Quiero en esa parte decirle que eso es subjetivo. Ustedes pueden tener una opinión distinta. Es admisible. Solamente le estamos diciendo cuáles técnicas son efectivas. Licenciado Felipe. Sí, profesor, pero eso forma parte de la ética jurídica también. O sea que sería muy válido que nosotros acatemos esa sugerencia suya. Claro. Yo se la digo dependiendo de cuál sea su meta. Ustedes saben, si ustedes quieren realmente ser influencer y no abogados, ignoren lo que le estoy diciendo. Porque ser influencer requiere que ustedes tengan rating. Y para tener rating hay que tener otra práctica distinta a la jurídica. Solo le digo humildemente, eso no es derecho. Muchas de las cosas que salen en la televisión no son derecho. Corporar el abogado no es derecho. Y de hecho, corporar el abogado siendo una especie de parodia del sistema de justicia a veces es una práctica más cercana al derecho que lo que hacen muchos abogados en tiempo real con casos reales. Bien, hay abogados que son tan indelicados que hasta llevando casos de menores de edad, informan del nombre del menor de edad e informan con fotos del menor de edad, que esto es un delito para colmo. Bernardo, dígame, tiene la mano levantada. Sí, maestro. Mire, maestro, independientemente de que cada quien tenga su forma de cómo hacer o decir las cosas, inclusive de redactar una demanda y todas esas cuestiones, yo considero que lo que usted ha dicho en todo el trayecto de esta clase es objeto de tomarlo de ejemplo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene la experiencia tanto de familias que vienen en el asunto del derecho, así como la experiencia usted mismo, el litigio, y ahora mismo
en lo que tiene que ver con lo más importante de su carrera, que es ser juez. Por lo que yo considero que es aceptable uno coge la recomendación que usted dice, aunque tengamos otro tipo de enfoque. Muy bien. Luis Javier, brevemente. Sí, lo que pasa es que en la realidad, como usted lo dice, la parte de la medio de comunicación, el abogado exponerse, la publicidad, yo siempre de manera subjetiva, esto es subjetivo, he verificado eso como no agradable para el tema de los clientes, porque cuando el cliente acude a usted lo que quiere es meramente privacidad, incluso no quiere ni que se ventile mucho su proceso. Claro que no. Entonces, yo veo hoy en día... Expones a las personas y al caso. Exacto, yo veo hoy en día muchos colegas que tienen mucha publicidad, muchas cosas, entonces detrás del desarrollo de los procesos de ellos uno tiene que ayudarlos, se venden, a veces no saben en lo que están, entonces el cliente en principio lo busca, pero después al final se va alejando por el tema de que no quiere que se ventile su proceso a nivel público. No, porque incluso es un tema de prudencia. Pero vuelvo y le digo, todo esto depende hasta de cómo tú quieras dirigirte al destinatario y quién te identifica como tu destinatario. Vean que aquí yo no identifiqué en ningún momento ni a la prensa ni a las redes sociales como el destinatario. Todo depende del caso que te esté llegando. ¿Cuál es el enfoque? Y esto tiene su contra. Yo eso lo puedo admitir, eso tiene su contra. No siempre las reglas del juego están a tu favor. Y muchas veces se comete mucho abuso, muchas veces se comete mucha injusticia y hasta por desahogo. Uno acude a ir a los medios, ir a la prensa y eso se entiende. Pero como desahogo, no como estrategia. Bien, entonces, dentro de los elementos de comunicación también habíamos hablado del mensaje, que como ustedes bien dijeron, porque ustedes se saben esta clase y no lo que estoy aquí lloviendo sobre mojado, es el mensaje, o sea, el contenido del texto, que en materia jurídica se divide en dos partes importantes. El asunto, es decir, en la parte inicial de la instancia, ustedes sepan indicar el asunto, y el contenido, que serían los detalles específicos de lo que está solicitando, demandando, notificando, reclamando. El mensaje debe ser claro y conciso, abarcando todos los aspectos necesarios del asunto, con objetividad y claridad. Traten, señores, de cuando ustedes vayan a plantear los hechos, lo planteen de manera directa y con una lógica sucesiva. Y algo muy importante, que tenga una organización lógica. Ustedes tienen que saber hacer hilación lógica entre los párrafos, no hacerlo de copiar y pegar artículos, copiar y pegar hechos, los hechos de un lado. Hagan una relación lógica de que A conduce a B, B conduce a C, C conduce a D, hasta tus conclusiones. El mensaje, entonces, tiene que tú tener claro lo que son los hechos, los fundamentos y tu petitorio. El plano jurídico, plano fáctico, plano jurídico y el derivado lógico. Y sobre todo, señores, su instancia, échale un chingo de pimienta, que tenga sazón. Por eso te da sazón ahí, rojo y con un asterisco. O sea, van a argumentar una posición, no puede estar desabrida, pero tampoco muy sazonada. Que ustedes le coloquen el peso necesario para que se le ponga atención. ¿Entienden? Si ustedes están lidiando con un asunto donde le están robando una tierra, no sean desabridos, indíquenlo, pero tampoco lo conviertan en una telenovela mexicana. Tener ese equilibrio entre no ser desabrido, pero que tampoco es una telenovela mexicana, es quizá el punto exacto para que su instancia sea digerible por quien la lea. Bien. ¿Vamos bien, jóvenes? Vamos Excelente. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, el canal... Dígame. Muy bien, maestro. El canal sería el medio por el cual se transmite el mensaje. En el contexto jurídico, el canal más común, ¿cuál es? El documento jurídico, que puede tener una forma física o digital. Pero para el canal elegido y utilizado correctamente, ustedes tienen que saber cuáles son los formatos oficiales requeridos para formularios,
Se está cortando otra vez. Se Tener fue. formalidad, Se volvió fue. a cortarse. Y volví. ¿Me escuchan? Tiene que tener por un lado Sí. formalidad y por el otro lado tiene que tener creatividad. No tienen que ser muy creativos, pero no dependan 100% del formulario de otra persona. Entonces, ya eso sería el canal. El código sería el lenguaje utilizado para transmitir el mensaje, que puede ser un lenguaje llano, que sería un lenguaje simple y accesible, o el lenguaje técnico jurídico, que es el lenguaje especializado, que no puede ser accesible para el ciudadano promedio. Yo le pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cuál de los dos mecanismos es preferible? ¿El lenguaje llano o el lenguaje técnico jurídico? Mixto. El lenguaje técnico jurídico, magistrado. Vamos a escuchar a Bernardo. Eso depende, maestro. Uno ¿verdad? a uno, jóvenes. Vámonos con Bernardo. Adelante, Bernardo. Sí, maestro. Eso va a depender del contexto, donde se esté hablando del asunto. Porque si, por ejemplo, estamos en los tribunales y estamos entre abogados, entre jueces, nosotros podemos plasmar cuestiones que tienen que ver meramente con enfoque jurídico, que lo podemos entender. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, con un cliente en una oficina, que él no va a entender esos asuntos jurídicos meramente como se tratan en los tribunales, entonces yo creo que ahí no podría caber eso. Es muy interesante la Bernardo, él posición. está diciendo desde un enfoque. Levantando recuerden, señores, con la mano levantada. Rosana, dígame. Perdón, profesor, disculpe. No, le No hay problema. decía a mi compañero Bernardo que se supone que usted está hablando desde un enfoque jurídico, o sea, se está hablando entre abogados o jueces. Entonces, por tanto, yo entiendo que tiene que ser un lenguaje técnico jurídico. Bueno. Vamos a ver qué nos dice Luis. Adelante, Luis. No, acorde maestro con ambos, tanto con Rosana como Bernardo. Eso depende del contexto, la circunstancia donde uno se encuentre. Si es con el asunto del enfoque jurídico a nivel del tribunal, utilizaríamos ese lenguaje, esa comunicación. Muy bien. Le puse eso también en el chat para que lo debatan. Jesús, tenía la mano levantada, dígame. Sí, que estoy leyendo ahí en el recuadro que dice elementos de la comunicación desde un enfoque jurídico. O sea, y estamos hablando de la redacción, de la instancia, de la demanda y esto, o sea, que ya estamos hablando de que nos estamos dirigiendo al tribunal, es lo que entiendo. Muy bien. Yo le hago entonces esta pregunta, señores. Y desde el enfoque jurídico, ¿no se puede hablar ya? Claro que Mire, sí. yo le hago esta pregunta que es muy importante porque hay una tendencia nueva de avanzada en muchos organismos judiciales en Iberoamérica, que es la famosa sentencias ciudadanas. ¿Sabe lo que son las sentencias ciudadanas? ¿Alguien sabe? No, no. Okay. Las sentencias ciudadanas son modalidades de decisión judicial con la misma fuerza y efecto de cualquier decisión jurídica, solo que explicando el fallo en palabras lo más llanas posible. ¿Por qué? Porque una de las tendencias a la cual estamos girando como profesión es volverla más accesible a nuestro destinatario, que es la ciudadanía. Esto, por supuesto, tiene su pro y su contra. Evidentemente que no vulgarizar, por así decirle, los conceptos jurídicos fundamentales, el lenguaje técnico con el que debe hablar un profesional, y sobre todo no podemos cualquierizar nuestra profesión. Pero tampoco, y esta es mi opinión, tu capacidad como profesional no depende de qué tanta palabrita técnica tú te sepas, sino cómo tú utilizas el sentido común. Hay que ver cómo eso se traduce en términos de mercado. Porque vuelvo y les digo, señores, hay un elemento mercadológico de marketing que no puede ser ignorado en ustedes como profesionales del derecho. Ustedes se tienen que vender como profesionales que saben algo que el resto no sabe. Y yo siempre he visto esto. Palabras rebuscadas no es la calidad. El uso del sentido común aplicado al conocimiento jurídico sí lo es. Hay mucha gente que te dice, no, porque epistemológicamente, y cuando viene a ver no están diciendo nada. Ojo,
hay casos donde es importante utilizar el lenguaje técnico jurídico, porque si usted dice prescripción o usucapión, lo está refiriendo a una figura jurídica fundamental. Ahora, ¿qué usted sí puede hacer? Explicar en su decisión o explicar en su instancia que es la prescripción, que es la Maestro. ocupación y que es la... Levantándome la mano, te veo ahí como que tiene la mano levantada. Dígame tú. Sí, maestro, mire, yo, primeramente, yo entiendo que esos términos rebuscados, esas palabras así, rebuscadas, yo entiendo que en el ámbito penal es que se trata de usar más como para y tratar de impresionar a las partes. Sin embargo, yo que, por ejemplo, he estado presente en algunas audiencias en diferentes tribunales, en unos tribunales participando y en otras como observador, me he dado cuenta que los jueces, cuando esos abogados están con esas palabras así, rebuscadas, los jueces realmente no les agrada eso. Simplemente, por ejemplo, yo he visto jueces que le dicen, ¿usted lo que me quiere decir tal cosa? ¿Entiende? Porque ni ellos mismos saben lo que quieren transmitir al juzgador. Entonces, usted fácilmente lo que caen es en la ridiculez y el juzgador lo que es como que sanamente se burla y dice, usted lo que me quiere decir tal cosa, ¿verdad? No, yo no creo que sea burla per se. Yo lo que creo es que a veces tenemos personas en toda la materia que no saben comunicarse si no es con un lenguaje rebuscado. Y el lenguaje rebuscado quizás el juez lo entienda, pero le preocupa que por un tema de oralidad, por un tema de inmediación, por un tema de comunicación efectiva, no se esté entendiendo lo que se esté ventilando. Y eso afecta incluso hasta el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ahí les recuerdo cuando hablábamos de los códigos, que los procesos son públicos para que el público como parte del Estado tenga un conocimiento de qué es lo que se está llevando, tenga un conocimiento acabado. O sea, no es ni que porque el espectador es muy importante, sino también porque la comunicación tiene que ser unívoca, entonces no puede llevarse a múltiples entendidos. Hay gente que quiere crear todo un mundo de ficción y fantasía con la figura jurídica y es como construyendo muchísimo en las nubes sin tú tener una zapata. Cuando el juez normalmente dice, en esencia, ¿qué es lo que usted quiere? No es porque esté usando muchas palabras rebuscadas, es porque evidentemente está tratando de hacer una construcción silogística que conduce a un absurdo si tú no la analizas de una manera analítica y puntual. Y la mejor forma de hacerlo, curiosamente, es con lenguaje llano. Magistrado, vamos a solicitar que se rechace la presente demanda por el hecho de que la contraparte no ha demostrado la existencia del contrato y subsidiariamente hemos demostrado que la contraparte, la parte que nosotros representa, ha dado cumplimiento a lo que sería hipotéticamente ese contrato en el caso de que existiera. Muy lindo todo. Pero uno le tiene que decir, doctor, ven acá, el contrato de conformidad a ustedes existe o no existe, porque nosotros necesitamos saber en qué pie usted está parado para saber que nosotros vamos a decidir. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo puntual. No es ni siquiera por ridiculizarlo, es para saber lo que quiere, porque a veces hablan tanto que se vuelven en un loop y no se define claramente lo que quieren. Daniela, tiene la mano levantada, dígame. Sobre eso mismo, profesor, que realmente y efectivamente hay personas que son estudiadas y que leen mucho, y es su forma de comunicarse. Claro. Entonces, muchas veces no lo hacen adrede. Es que No, simplemente, no. señores, a medida que usted va leyendo y va ampliando su Su vocabulario, vocabulario, pues correcto. entonces utilizan palabras rebuscadas, como decimos en la mayoría. No, Y, porque sí. y con Disculpe. relación a la sentencia ciudadana, eso podríamos compararlo con las mesas de consultas que se hacen, que son para escuchar, bueno, paréntesis, porque sabemos que la definición de esta, pues, es, se refiere a aquellas resoluciones emanadas de los procesos porque hacen partícipe a la comunidad, que es lo mismo que las mesas de consultas, que lo suele hacer mucho medio ambiente y turismo,
para ver las problemáticas de cierta comunidad, entonces ahí emanan o emiten una resolución buscando las posibles soluciones. Entonces yo lo compararía con eso. Claro, y tomar en consideración también que, disculpe, Feli, le doy la palabra ahora, y tomar en consideración, o fue Steve, no sé, Fue y tomar en Steven, lo que pasa es que tengo la mano levantada hace rato y como que esa cosa no sé, porque yo hasta antes que Daniela le di, eso no levanta la mano. Ok, volvemos. Respecto a lo que dice Daniela, tomar en consideración que cuando se habla de lenguaje llano, no es lenguaje analfabeto. Es decir, tenemos que basarnos que el baseline, que la línea base, es alguien al menos mínimamente alfabetizado. Correcto. O sea, es de ciudadano común, pero un ciudadano común alfabetizado. No es que tú vas a poner en la sentencia porque qué lo que manín con su avena y todas esas cosas, no es eso. Es algo que puede entender alguien estudiado, pero que no estudió derecho. Bien, tan sencillo como eso. Porque tiene que haber un mínimo de alfabetización en una sociedad. Tú no puedes reducirlo al máximo grado de analfabetismo que pueda tener en un grupo X de tus ciudadanos, porque ahí entonces sí es verdad que se vulgariza la justicia en términos lingüísticos. Dígame, Steve, tiene la mano levantada, dígame. Maestro, iba a comentar con referencia a eso que usted está estableciendo. Yo soy un abanderado de que la comunicación debe de ser efectiva y asertiva. Y para que nuestra comunicación deba ser efectiva y asertiva, debe darse aquella correlación donde las personas puedan interpretar, entender qué es lo que tú le estás diciendo como abogado y qué es lo que le está diciendo usted y yo como juez y parte de la justicia. Por lo que invito siempre a mis compañeros a ser claros y precisos y a entender la importancia de esto, porque a veces, suponiendo un ejemplo, estamos en una era, ¿verdad? O no en una era, este país es de jóvenes. Algunos son estudiados, otros no son estudiados, pero si bien es cierto, los puestos, tanto públicos como privados, están siendo ocupados por una gran masa de juventud. Y cada quien se prepara en una cosa, en algo diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tratar de dirigirnos a ese público e ir con ellos. Cuando va una persona al tribunal, bueno, cuando iba, que yo estaba en recepción, a buscar cierta información, ellos se ponían a leer la sentencia y a veces me decían, mira, pero que yo no entiendo esto, mi hijo, que si yo que venga, mi don, mire, yo le explico, le digo, mire, esta es la parte dispositiva, es el fallo que dio el juez. Aquí dice que se rechaza. ¿Pero por qué? Porque yo veo le digo, mire, se rechaza, dice la sentencia que se rechaza por esto, esto y esto. También eso pasa hasta con abogados, Steve. Sí, no, pasa con abogados porque a veces hemos tenido que salir. Cuando yo no era abogado ayudante, yo tenía que salir a explicarle a veces una sentencia a algún licenciado. Y no importa, porque estamos para servir. Pero nosotros como abogados, ¿verdad? Que vamos a ofrecer un servicio, tenemos también que tratar de orientar. Y porque para eso somos el profesional del derecho, ¿verdad? Y orientar a nuestros clientes, porque a veces los clientes te van como loqueando así y también hay que entender que quien se prepara, porque hay que destacar que las personas que se preparan real y efectivamente aplican un vocabulario pues un poco técnico, jurídico, profesional, ¿verdad? Científico, con etimología, pero uno, por ejemplo, yo en mi caso, a veces que hago maestrías de ceremonias y eso, y uso mucho lo que es el arte de la oratoria, pues trato de que la comunicación pues sea simple. Y por eso yo invito a mis compañeros a que cuando vayan a hacer una instancia, a cuando vayan a exponer delante de los tribunales o cualquier otro ámbito que le toque, pues que lo hagan de una forma que la comunicación sea asertiva y efectiva, porque si no, no cumplimos, no cumplimos, pues el objetivo que nosotros queremos. ¿Es cuánto? Gracias por la intervención. Bien, entonces continuamos, señores, en cuanto a ese sentido, muy importante lo que señala Stephen, pero recuerden que todo tiene que verlo desde dos vertientes. Por un lado, la sentencia tiene que ser entendible, el acto jurídico tiene que ser entendible, pero a su vez no podemos
subrogarlo, colocarlo. Esta parte siempre la digo que es una parte delicada. A la persona, por ejemplo, al semianalfabeto, porque hay personas que saben leer pero no tienen lectura comprensiva. Y cuando una persona no tiene lectura comprensiva, no importa de la forma en que tú se lo pongas hasta con crayones, hay gente que no entiende. Y lamentablemente mucha de esa gente son abogados. Por lo que cuando apelamos a un lenguaje llano, recuerden, es llano desde por lo menos un requisito mínimo de alfabetización y lectura comprensiva. ¿Se entiende esa parte, señores? Es como hablarle. Sí, maestro. Sí. Depende de tu público. Entonces, el contexto, como ustedes lo destacaron, que eran las circunstancias que rodean el proceso de comunicación. En el caso jurídico, el contexto, ¿qué es? Es la norma legal pertinente, este sería el contexto normativo, la situación fáctica del caso, este sería el fáctico del proceso, el momento procesal en que se introduce la instancia, no es lo mismo el contexto de una demanda principal al de una demanda incidental, y las incidencias que se hubiesen suscitado previo a la instancia. Antes de nosotros someter esta instancia, falleció una de nuestras hermanas, por lo cual tuvimos que agotar un procedimiento de determinación de herederos para que las hijas de nuestra hermana, es decir, nuestras sobrinas, también se incluyan en la instancia. Por lo tanto, estamos haciendo la presente renovación. Explicar correctamente el contexto sin distorsionar la idea principal del mensaje es esencial en la comunicación efectiva dentro del entorno judicial o administrativo, sobre todo cuando el requerimiento que se va a realizar sale del ordinario. Muchas veces los clientes le van a pedir cosas que se salen de lo usual de los tribunales, que lo puede hacer siempre y cuando ustedes lo sepan explicar. Brinden ese contexto. Correcto. Sobre todo en materia inmobiliaria, donde aparece, por ejemplo, terreno registrado, que luego resulta que cayó en una parcela que no fue registrada, y el caso inverso. Bien, vamos bien, señores, ¿me están durmiendo? Activo, profesor, activo. En la Aquí, profesor. comunicación, en la comunicación hay siempre dos elementos adicionales que casi nunca mencionan. Uno es el ruido y el otro es la retroalimentación. ¿Qué se imagina usted que es el ruido? Levantándome la mano. Adriana, dígame usted, ¿qué sería el ruido para usted en la comunicación? La interferencia. Dígame, maestro. ¿Qué sería en la comunicación el ruido? El ruido. O interferencia. Lo que se, bueno, déjame ver. Lo que se está escuchando. Vamos a verlo en espacio real. Usted y yo estamos hablando y de un momento a otro prenden un músico. ¿No podemos comunicar? No. Porque hay ruido. Pero en el Exacto. contexto jurídico, ¿qué pudiese ser un ruido? La interferencia. Interferencia. Bien. Dígame, Bielka, ¿qué usted consideraría que sería ruido? Así como dice mi compañera, pues una perturbación o una interferencia en la comunicación. Ok. Jofiel, ¿qué sería ruido? Efectivamente, aquellos elementos que dificultan la comunicación y que no vienen al caso. Por ejemplo, en la conversación que estamos teniendo usted y yo, por ejemplo, así como el ruido no tiene que ver al caso, pudiera venir otro, un tercero. Usted estamos hablando yo de derecho y viene a hablar de pato. Quizás ese elemento no es ruidoso para nuestra conversación de derecho. Daniela, dígame. En ese mismo sentido, ya que mi compañero menciona la interferencia, aplicándolo un poquito. Daniela, ¿dónde usted trabaja? Recuérdemelo. Ay, Dios mío, maestro. En el Senado de la República. En el Senado. Y a veces cuando le quieren pedir algo simple en el Senado, siempre lo llevan así simple o no se ve como oculto dentro de un expediente voluminoso. Depende. Hay instituciones que realmente, maestro, para comunicar algo anexan todo. Y de verdad que a veces útil, a veces no. Depende de lo que quieran comunicar. Uno se pierde en hacerlo en esas solicitudes, ¿verdad? Sí, siempre, eso depende también de la institución. Ya
casi siempre conocemos los expedientes donde vienen por lo que anexan al expediente. Y asimismo, cuando hay que debatir cualquier ley en comisiones, cuando mandan estos técnicos con un vocabulario totalmente amplio, que vuelvo y repito, no es que está mal, pero para explicar algo que en términos podría ser llano, te lo disfrazan para hacerse más intelectuales y eso no está mal a mi vista. Pero hay veces que, por ejemplo... A veces lo hacen hasta para ocultar que se volaron un paso, que no hicieron la cosa correctamente. Totalmente, y más cuando tienes razón. Cuando, por ejemplo, nosotros técnicos del Senado, que tenemos un punto de vista totalmente distinto al que ellos plantean, ya sea una modificación o una corrección, ellos siempre quieren, en términos llanos, voy a utilizar, ¿verdad?, como opacarnos y mandan sus mejores técnicos de las instituciones con palabras súper rebuscadas y hasta cuadros comparativos de leyes a nivel de Latinoamérica. Y te llevan unos expedientes y unas comparaciones y te usan palabras súper rebuscadas, que al final es lo mismo que queríamos decir en palabras más yo te voy a decir algo, Daniela. El que venga para mí y que hablarme, no, porque en México, aterrízame a la vaina como se necesitan aquí. No, pero le voy a decir algo, maestro, y esto usted lo sabe. La mayoría de nuestras leyes dominicanas son referentes a leyes. No, eso se sabe. Pero a veces quieren buscar derecho comparado para justificar algo que aquí no se hace. Eso sí, y por eso, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la ley de tránsito de aquí. Esto fue un modelo que copiaron y usted lo sabe. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Se aplica a este país, no se aplica, o sea, esto tiene muchísimo vicio que hay que modificarlo. Pero el principal vicio de la ley de tránsito es el cumplimiento. Totalmente, pero cogieron Entonces, un modelo. ¿cómo se resuelve el incumplimiento con otra ley? Bueno, aquí hay muchas leyes que hay que hacer una modificación. Lo que pasa es, incluyendo por ejemplo la de medio ambiente, lo que pasa es que son temas sensibles y hay grupos que son muy sensacionalistas y que los mismos legisladores le toman miedo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque queremos mantener el carguito de 4 años y que vuelvan a votar en 4 años. Yo no puedo hablar de ese tipo de cosas, maestro. Volviendo a lo que sí me compete, con el asunto de... Ya se me olvidó, pero usted está ahí. El ruido. El ruido, aplicándolo a a términos jurídicos, ¿verdad? Maestro, mire, usted me sacó de contexto totalmente. Hizo ruido que te sacara, que te pusiera a hablar del Senado. Puede ser que, o sea, la transmisión, como habló mi compañera Adriana y Bielka, pero aplicándolo un poquito a lo jurídico, es lo que un elemento que impida o distorsione o dificulte la transmisión clara y precisa de la información de los procesos legales podría ser. Correcto. Que era lo que quería aportar. Miren, señores, esta intervención fue muy útil en muchos órdenes, porque cuando hablamos de lo que tiene que ver con el ruido, nos referimos a cualquier tipo de situación que haga interferencia con el proceso de comunicación. Y en el ámbito jurídico hay muchos ruidos. O sea, ya habíamos hablado del tema de la complejidad del lenguaje. Ese es un ejemplo de ruido. A veces el uso abusivo de términos técnicos que no son comprendidos por todo el mundo hace que tú no necesariamente entiendas un expediente de tierra. Yo como juez le insto a ustedes, abogados, háganse aunque sea un técnico en agrimensura o un diplomado en agrimensura para que por lo menos dominen lo que es la geoposicional, una UTM, cómo transferir los números de parcela para ubicar un inmueble, todo. Sepan de lo que es la RTK y todo esto. Los errores de redacción por igual. Y finalmente también las barreras administrativas. Muchísimas veces un expediente tiene que darle la vuelta al mundo para que llegue a tus manos. Y te llevan algo tan voluminoso que tú no sabes por dónde empieza y por dónde termina. Olga, ¿usted quería agregar algo? Dígame. Sí, maestro, en cuanto al ruido, pudiésemos decir que el uso excesivo de documentos también, o sea, de palabras, que a veces lo que están es rebuscadas y redundando en lo mismo, también es un ruido bastante incómodo a la hora del juez leer un escrito. Ejemplo de eso eran esos expedientes que llevaban al tribunal. No estamos hablando de que están mal, el Ministerio Público, y al final el ruido, ¿y qué se obtuvo? Nada.
Muy bien. Entonces, señores, ¿cómo? Ok, entonces, señores, para minimizar el ruido y así evitar malentendido, como sugerencia daríamos que hagan un procedimiento de revisión y de corrección. Yo personalmente les digo, a mí me da mucho trabajo autorrevisar mis documentos. Si ustedes tienen un compañero de oficina o alguien que les lea lo que ustedes escriben, traten de tener esa dinámica con ellos. Que lo que ellos escriben, ustedes se lo revisan y lo que ustedes hagan, ellos se lo revisan. Eso ayuda bastante. Y si usted tiene la capacidad de autorrevisar su trabajo para saber dónde cometen errores, mejor. Yo lo digo por mí, porque muchas veces yo escribo algo y tengo puntos ciegos. Y es otra gente que tiene que verlo y decir, mira, eso está mal ahí por esto, por esto, por esto, y se resuelve. Y otro tema es la claridad en la expresión. Evitar oraciones complejas y asegurar que el mensaje sea fácil de seguir. Además del ruido, también existe otro elemento que se llama la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es la respuesta institucional que se recibe a la instancia presentada, que puede tener la forma de decisión judicial o resolución judicial, puede tener la forma de certificación en caso de que lo que ustedes estén solicitando la certificación, o puede tener la forma de una comunicación. Anticipar y facilitar la retroalimentación puede ser vital para mejorar la efectividad de la comunicación. Por eso tienen que ser claros sobre lo que se solicita y por qué. Y también, abogados, proveer información clara de contacto para que se le facilite la respuesta. ¿Vamos bien, señor? Dígame, Guillermo, que tiene la mano levantada. Vamos bien. Sí, yo tengo una. Vamos bien, vamos bien. Adelante, Profesor, Guillermo. para aprovechar. También puede existir, profesor, un ruido psicológico o emocional. Un ejemplo de ello podría ser un testigo que se encuentre nervioso. Eso puede ser un ruido per se para la comunicación. Perfectamente, no había pensado en esa posibilidad. Pero Sí, frente a un testigo que esté nervioso, que esté en esa situación, por lo general, lo ideal es tener una intervención previa para explicarle que está ahí, saber la razón por qué está nervioso, porque una de las razones puede, porque puede estar diciendo mentiras, pero muchas veces se ha comprobado que hay gente que, aunque está diciendo la verdad, actúa como si estuvieran hablando mentiras porque se sienten nerviosos ante los tribunales. Cuando hay experiencia por parte de los que intervienen en el sistema de justicia con eso, esa situación se maneja. Pero sí puede ser un ruido, pero fácil de manejar. Dígame. Porque en audiencia en el Seibo, llevaron un testigo que era sordo y él testificó, pero había un problema porque era que no oía y había que repetirle la pregunta 5 y 6 veces. Pero la Sin pregunta es la embargo, siguiente: ¿él era sordo o sordomudo? él se quedó como que no oía, perdió la audición. Ah, ok, o sea que puede hablar. Puede hablar, exactamente. Entonces, ¿por qué no buscar ahí? Eso tiene una solución sencilla. ¿Cuál era el grado de sordera? ¿100%, 90%, 80%? Era como un 70% que no oía. Ok. Yo tengo un agrimensor. Yo tengo, por ejemplo, un agrimensor que es sordo. Siempre que tiene que declarar, le digo, dímelo, Franklin. Buenas. ¿Me puede explicar los trabajos técnicos desde el Linde? Entonces, se oye como un jocoso, pero yo lo estoy aplicando con una situación seria. Si la persona es sorda, ayudarlo ahí. Pero Y todo lo demás. ¿Cómo? En este caso, profesor, el individuo resultó que estaba hablando mentira, porque él dijo que vio que tenía la puerta, la ventana de su casa abierta a la hora del robo, que era un robo, y que él vio. Entonces yo le pregunto que a qué distancia él vivía. Entonces, en A esencia, 2 el kilómetros. individuo era sordo y hablador, o era hablador en cuanto a ser sordo. Era hablador y sordo. Le faltaba. Esos son dos parámetros aparte. Él tiene todo el derecho a ser hablador. El hecho de que sea sordo no se lo impide. Ya. Bien. Entonces, señores, claro con lo que es el ruido y claro con lo que es la retroalimentación.
Todo claro. ¿Estamos claros? Muy bien. Aquí en esta parte entra ya un tema un poco más profundo que tiene que ver con la redacción a la argumentación jurídica y explicar lo que tiene que ver con la argumentación jurídica formal, la material y la pragmática, lo que es la lógica jurídica y sus elementos, que son el concepto, el juicio y el razonamiento, los tipos de juicio y el razonamiento. Pero yo opino que eso es demasiada carga para ustedes. Yo lo que voy a hacer es que les voy a dejar material sobre eso en caso de que ustedes quieran ahondar sobre este tema, que es muy interesante, pero es muy extenso. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien. Ahí está la premisa del silogismo, están las dificultades de la concepción formal de la argumentación jurídica y vamos a pasar directamente a los planos del razonamiento justificativo judicial. ¿Por qué es importante conocer los planos de la sentencia? Básicamente, porque la sentencia es el reverso de lo que son nuestras instancias. Nosotros queremos que la sentencia salga como trae a la medida de lo que estamos pidiendo como parte. ¿Me entienden ahí? Sí. Entonces la sentencia tiene un primer plano que es el plano fáctico. El plano fáctico son básicamente los hechos. Es aquel dentro del razonamiento judicial que implica el estudio de los hechos a fin de deducir consecuencias jurídicas. El juez selecciona los hechos que le permiten determinar la situación jurídica planteada, realiza la valoración de dichos hechos y fija con arreglo a las pruebas aportadas por la parte. Pruebas. O sea, una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en su instancia son pruebas. Mucha gente confunde documento con prueba. Llevan kilos de actos y no prueban la variable, el enunciado fáctico que quieren probar. Si ustedes quieren que el plano fáctico esté correctamente planteado, lleven la prueba suficiente para que se diga que la tesis fáctica correcta es la de ustedes. ¿Vamos bien ahí? Además del plano fáctico está el plano regulatorio o normativo. También le llaman como plano legal. ¿Por qué? Porque toda sentencia debe contener una clara fundamentación jurídica, es decir, haciendo referente a las normas jurídicas, haciendo referencia a la Constitución, a la ley, a la doctrina, a la jurisprudencia, todo el material jurídico es relevante, es decir, las normas legales aplicables. Y también tienen que extrapolar de las normas que existen cuál es el razonamiento correcto. Una misma norma, jóvenes, puede ser interpretada en favor o en contra. Y lo más importante es que ustedes sepan argumentar que el derecho está a su favor. Eso es importante saberlo argumentar. Sería ideal que ustedes puedan hacer un diplomado o un máster en argumentación jurídica para estar de perfilarla. Pero por ahora yo les puedo decir, como decía John Quincy Adams, en juicio los ganan aquellos que hacen la mejor historia. Bien. Además de ese plano está el plano lingüístico, es decir, si el juez no se expresa correctamente, si no utiliza bien el lenguaje, su sentencia es ineficiente e ineficaz. El lenguaje es efectivo cuando el emisor logra transmitir el mensaje que desea hacer llegar al receptor. De esto hablamos totalmente cuando hablamos de comunicación efectiva. Hay sentencias que no se entienden. O sea, esa es una realidad indudable. No le entienden las partes y cuando viene ahí no le entienden ni siquiera la corte de alzada, por lo que tiene incluso que anular un procedimiento. Por lo que lo ideal es que quien vaya a redactar su decisión sea una decisión entendible. Ese es un parámetro que ustedes tienen que tomar en consideración desde la instancia que ustedes le plantean. Porque si hay sentencias, sí, también hay instancias de abogados que no son entendibles. Traten de que sus actos jurídicos sean entendibles. El plano lógico es la conexión, como ustedes ven en la ilustración ahí, de los hechos con el derecho para llegar a una conclusión. En el estudio del plano lógico pretendemos aprender el dominio de una forma de razonamiento basada en el silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento que nos permite llegar a una conclusión lógica a través de una relación entre una premisa mayor, que sería la norma jurídica, con una premisa menor, que serían los hechos, para llegar a una conclusión. Es básicamente dentro de todo esto que me volé, para que ustedes lo vean brevemente, esto. La premisa mayor es la norma, la premisa menor son los hechos.
Entonces la norma baja los hechos y se vuelve una conclusión. Ejemplo, el artículo 295 del Código Penal dice que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio. Luego de estudiado el caso, se ha determinado que Daniela Apache mató a Daniela Zorrilla. La razón para que solamente haya una Daniela en la clase. Por vía de consecuencia, si ya sabemos que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio y sabemos que Daniela mató a Daniela, ¿cuál es la conclusión? Reo de homicidio. Daniela Apache se hace reo de homicidio. Daniela va presa y apagada por su culpa. Exacto. Por matar a Daniela. Las guerras de las Danielas. La dama de las Danielas. No, ya esa es otra cosa. Y finalmente hay un plano que es un poquito delicado, que es el plano de los valores. Todas las sentencias tienen que reflejar el sistema valorativo con el que opera el ordenamiento jurídico. Ya aquí entramos un poquito a filosofía, porque hablamos de axiología, que viene del griego axios, que define como una rama de la filosofía que se ocupa en la teoría de los valores, aún en el más común de los sentidos. Podemos fijar un concepto del plano axiológico valorativo diciendo que es el que refiere a la decisión de un juez en función de su eficacia y validez dentro del ordenamiento jurídico. Muchas veces la guerra que usted lleva en un proceso no es una guerra normativa, es una guerra valorativa. Es decir, hay una norma que dice que se puede desalojar a una anciana en Navidad. La pregunta es, dentro de un ordenamiento jurídico que predica la dignidad humana, ¿esta sería una decisión correcta en caso de que se desaloje? No, maestro. ¿No es correcta, maestro? ¿No es correcta? Ah, pues yo lo que voy a hacer es que cada vez que pido un préstamo lo voy a poner a nombre de la abuela mía. Entonces, ¿qué le pareció esta parte de la clase? Puede ser, pero a veces que por la edad de la abuela no la quieren poner a ella. Interesante, maestro. Innecesaria. Muy bien. Importante, Importantísimo tema, importantísimo para la práctica. Perfecto. Agarré unos puntos clave para la práctica, maestro. Muy bien. Esta es la segunda de las tres partes de la presente clase.